Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer llegar a sus hogares con estos mensajes conciliadores, sobre todo con esta esperanza de poder salvar vidas a través de consejos de seguridad vial. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo me tengo que movilizar? Sin importar de las leyes, sin importar de las personas que estén en el control. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar un siniestro de tránsito y de esta manera yo poder llegar a mi destino de una manera segura? Estamos en una ronda latinoamericana. Para esto vamos a hacer un poco de contexto, un poco del resumen de los últimos 3 programas que hemos tenido, que es muy importante. Hablamos ya sobre este tema de la corrupción. Vimos que es un problema que nos afecta bastante en los países latinoamericanos y cada país latinoamericano ha ido afrontando este problema de la corrupción de una manera diferente. Lo importante de esto es que evitemos caer en este círculo, en este baile, tal vez por así llamarlo, de la corrupción. En el Ecuador lo topamos el tema con un abogado y un especialista psicólogo también para que nos ayude un poco a descifrar qué es lo que podríamos hacer. De este experimento en el Ecuador sacamos que la educación es una base muy importante para evitar la corrupción en el tránsito. Hablamos también con Argentina. Nuestro estimado David nos daba este consejo sobre la policía ciudadana, este acercamiento de la policía hacia, obviamente, la ciudadanía impedía o que esto se dé, impedía que haya esa separación entre la persona que controla y la persona que conduce, y de esta manera también se mermaba un poco la corrupción, sin dejar de lado también el hecho de que la educación fue una base muy importante. En Paraguay, mi estimado Daniel nos decía que igual lo más importante es la educación, pero también tenemos que tener leyes que sean muy estrictas, leyes que sean muy específicas, que se sancione fuertemente a la persona que caiga en este tema de la corrupción, que nos ayuda también a tener este recelo. Canales directos donde yo pueda como ciudadano denunciar un acto de corrupción nos ayuda bastante. En Uruguay nos dimos la sorpresa de que el tema de la corrupción en el tránsito prácticamente no existía, era un fantasma del pasado, un fantasma que lograron evitar que se propagara a través de la concienciación de los actores viales, de la conciencia del conductor, de que si yo tengo que realizar alguna acción correcta, la realizo de una manera adecuada y así me evito una sanción futura. Y esto evitó que se propague y logró que el tema de la corrupción sea algo del pasado. Entonces, vimos que también la educación constante, la capacitación constante, no solo mencionaban en Uruguay, mi estimado Lucas, no solo a el conductor, sino también a la parte del control. Con esto también nosotros nos ayudaba bastante a evitar la corrupción per se, para que tanto el ciudadano sepa lo que tiene que hacer, como las consecuencias que podría acarrear el uniformado en caso de caer en este problema. Para continuar con este avance, con estas entrevistas en Latinoamérica, hemos solicitado la presencia de un especialista de Colombia, mi estimado Carlos Pérez, que es de la Fundación CAPSO y que también es ganador del premio a un proyecto de seguridad vial en Paraguay. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. Qué gusto saludarte. Un abrazo grande allá en Quito. Miro que estás arropadito con suéter. Debe ser bastante el frío allá en Quito, me imagino. En cambio, acá estamos en camisita, estamos en climita caliente, gracias a Dios. Hoy un radiante sol bastante sabroso. Así que un abrazo grande, caluroso, desde el municipio de Iles, vereda El Capulín, nuestra casita campestre que estamos
visitando ahora. Queremos compartir con ustedes, Jorge, y aportar un poquito a los conceptos que se vienen manejando a nivel latinoamericano. Es un gran gusto, Jorge, mirar que ustedes siguen constantemente trabajando incansablemente en lo que es la seguridad vial y creando esa cultura vial. Así que muchas gracias a ustedes. Allá un abrazo grande en Quito y qué bueno que nos hayan invitado a participar de este programa. Trataremos de hacerlo humildemente dentro de un criterio, digamos, desde un punto de vista crítico, pero muy aterrizado a la realidad actual en Latinoamérica. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Sí, contigo nos has ayudado ya en algunos programas. El programa ya, Dios gracias, tiene 5 años al aire y esperamos seguir creciendo, sobre todo con estos conceptos muy importantes, porque el problema que vamos a abordar el día de hoy, estamos dándonos cuenta que no va unilateralmente, sino también tiene mucho que ver los dos actores que interactúan en el momento de una detención de tránsito. Estos dos actores van a ser la parte de control, quien haga sus veces de control en el país, y el conductor. Si es que el conductor tiene este sentimiento, tiene esta predisposición de pagar o dar un dinero para evitar la responsabilidad de un acto, de una omisión o de una acción que pudo acarrear un siniestro de tránsito, pues obviamente va a comenzar esta interacción de una manera ya bastante inadecuada. Ahora, si es que la parte del control también acepta o cae en este juego o no realiza su trabajo de una manera adecuada, tomando las consideraciones de que si es que yo comienzo a coger dinero, eso puede conllevar a un siniestro de tránsito más adelante, donde se puede ver involucrado mi propia familia, etcétera, etcétera. Vamos a ver que se comienzan a perder los valores de uno y del otro lado. Entonces, esto se vuelve un problema bastante grande y obviamente tenemos que buscar las estrategias y las formas para evitarlo. Mi estimado Carlos, en base a este preludio que te acabo de mencionar, ¿qué nos podrías dar o qué nos podrías aconsejar? Bueno, quisiera antes que nada, si tú me lo permites, Jorge, saludar a la Fundación Nacional de Instructores de Conducción de Colombia, de la cual soy presidente a nivel nacional acá en Colombia. Saludar también a los amigos del grupo de instructores de Santa Marta, que están también, estar en sintonía. En Argentina a Iván Lesque, también un gran amigo, a Sonia Esnal, a Alejandra Farioli, Lorenza, que se quedaron invitados para conectarte y aportar a este tema. A mi amigo Wilson López allá en el Capulín. Y bueno, y a todas las personas que nos acompañan con estas audiencia en este espacio. Jorge, tú lo acabas de decir y los viejos, los ancestros, nos daban a nosotros la razón y nos daban unos mensajes y unas enseñanzas que por más que la modernidad nos obliga a otros tiempos y a otras modalidades y a otras costumbres y a otra tecnología, persisten, porque esos adagios populares son muy bien aterrizados y son el resultado de la sabiduría. Y decía también mi madre, que en paz descanse, decía, igual culpa tiene quien mata la vaca como el que le sostiene la pata. Entonces, es importante dentro de este proceso, como tú lo acabas de mencionar, es un proceso que no únicamente implica
la acción de la autoridad de tránsito, sino también el comportamiento de lo que corresponde al actor vial. Y es ahí donde empezamos a tener las situaciones de falencias, no solo a nivel de Colombia, porque el título decía estrategias para combatir la corrupción a nivel de Colombia. Yo creo que esto es, y en la entrevista que realizamos con Lorenza Villada de Argentina, nos damos cuenta que los problemas latinoamericanos son los mismos de aquí, desde la punta de la Punta Gallinas acá en Colombia hasta la Patagonia. Entonces, son problemas que son comunes y nosotros latinoamericanos tenemos problemas muy similares porque compartimos muchas situaciones culturales y la corrupción desde el punto de vista que yo lo observo personalmente es un problema eminentemente cultural. Eminentemente por cultural porque implica cambiar los conceptos que hasta el momento se vienen trabajando a nivel latinoamericano. En algunas ocasiones me dicen, doctor Carlos, es que usted es muy crítico con Colombia. Parece que usted no fuese colombiano. Yo les digo, es que nosotros debemos reconocer nuestros errores, debemos reconocer nuestras falencias para poderlas superar. Porque nada hace la sociedad y la comunidad cuando oculta o disfraza sus errores o sus situaciones. Y sucede aquí y sucede en Quito. Cuando llega el presidente a Quito, bueno, obviamente tiene su casa presidencial allá, pero cuando llega a Guayaquil, Guayaquil está aseadita. Cuando llega a Ambato, Ambato está, aunque Ambato, una felicitación a Ambato, una ciudad muy limpia, pero solo quiero colocar, es como el ejemplo. Amigos de allá de Ambato, qué gusto, sobre todo porque no podemos seguir tapando el sol con un dedo, es decir, nosotros no podemos seguir disfrazando y haciendo los que nada sucede, porque eso es parte del problema y eso agudiza el problema. Entonces, se dan cuenta que cuando llega a cualquier parte, supongamos al departamento de Nariño, provincias allá en el Carchi, pongamos, el presidente, el gobernador, las calles limpias, adeadas, los mendigos encerrados y la pobreza disfrazada y las necesidades disfrazadas. Entonces, de esa manera no podemos superar ni evidenciar los problemas. Debemos colocar el dedo en la llaga y aceptarlo y reconocerlo. Así como el drogadicto debe aceptar su drogadicción y su dependencia para poderla superar, nosotros los países latinoamericanos debemos aceptar que uno de los cánceres más grandes que tiene Latinoamérica es la corrupción. Y hoy me decía Iván Lesque, desde Argentina, que lo saludo y le decía, te invito a que participes. Claro que en Argentina ya son 2 horas más adelantada. Entonces, un poquito trasnochando Iván, de pronto si nos escucha, que nos comente por Facebook. Pero me decía, es que la corrupción mata, y es cierto, la corrupción mata. Claro, ¿cuántas vidas se están muriendo porque las agencias nacionales de seguridad vial no hacen sino obedecer a los intereses políticos, politiqueros y económicos de las grandes fuerzas que económicamente los colocaron dentro de esa dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Y eso es triste, pero hay que decirlo y hay que tocarlo. Carlos Pérez ha sido víctima de esa situación. ¿Por qué? Siendo uno de los expositores a nivel de Latinoamérica destacados, como lo hizo la Asociación Nacional
de Profesionales de Seguridad Vial de Córdoba, Argentina, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Paraguay. Hemos presentado una cantidad de proyectos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero no tienen el padrino, no tienen el político, no tienen el compadre, el padrino que los bautice allá para que se hagan realidad. Y entonces las agencias nacionales de seguridad vial terminan contratando una cantidad de campañas irrisorias, absurdas. No es sino montar un circo de pueblo en pueblo y venga, súbase un simulador y reparta unos volantes y facture una cantidad de millones de pesos por esa supuesta campaña que no genera un impacto, que es una campaña que lo único que hace es atender la necesidad o el compromiso político o politiquero del senador que ubicó a cierta o alguna ficha burocrática dentro del Estado. Y entonces, ahí es que tenemos que empezar a pensar. Y eso no se va a acabar de hoy a mañana. Eso es aquí y eso es en Quito, eso es en Guayaquil, eso es en el Carchi, eso es en Tulcán, eso es en Lima, eso es en Perú, Bolivia, pero en México, los niveles de corrupción, Colombia, uno de los países más corruptos del mundo, después sigue México, Argentina, y todos los latinos estamos en cola, generando, y a ti, Jorge, y a mí me duele decir, Colombia, uno de los países más corruptos del mundo, Quito, Ecuador, cuarto lugar en corrupción en Latinoamérica. Pero, ¿qué estamos haciendo para combatir eso? Nos duele porque nosotros no formamos parte de esa corrupción. Mira, Jorge, cuando yo llegué a la Secretaría de Tránsito de mi municipio, Ipiales, como director de tránsito, tenía 80 agentes a mi cargo, agentes de tránsito. Me decían, doctor Carlos, algunos, no todos, y no se puede generalizar, que todos sean corruptos, no, de ninguna manera. Unos muy honestos, otros muy correctos, otros más o menos, otros muy eruditos en la norma, pero para sacar provecho. Y me decían, doctor Carlos, robe o no robe, usted va a salir de ladrón. Así que más bien robe. Entonces el concepto del funcionario público es del que va a robar. Y en las mismas campañas, bien sea municipio, provincia, departamento, gobernador, la gente nos hemos acostumbrado a decir, votemos por uno que robe, pero que haga algo. Entonces estamos normalizando lo que no debería ser normal. O sea, le estamos haciendo como que robar, la corrupción, la dádiva, la mordida, son cosas del día a día y son normales. Es una de las estrategias que debemos de implementar, es no normalizar lo que está mal. No podemos. Exactamente, mi estimado Carlos, y como lo mencionabas, se ha hecho parte del sistema, o sea, se ha profundizado tanto este hecho de la corrupción que ya es parte del sistema, que todo lo que se hace tiene que pasar a través de estas dádivas o de este problema de la corrupción. Sin embargo, nos mencionabas algo bastante importante, que es comenzar a detectar, porque tal vez esto ya viene más un poco cultural, algo que venía conversando también con los otros expositores de otros países, y les mencionaba de que tal vez nos vendieron mal la historia. No sé cómo sea contada la historia allá en Colombia, pero acá nos mencionaban que Cristóbal Colón llegó, conquistó América,
cargado en tres barcos enormes con ladrones y violadores. Entonces, desde ahí ya nos meten un sentimiento o una sensación de que nosotros culturalmente fuimos colonizados por ladrones, por violadores o por gente que estaba detenida en las cárceles de España y que sin tener más que hacer les mandaron de viaje acá a América, y de esa manera colonizaron todo lo que es Latinoamérica. Entonces, desde ahí ya viene este sentimiento, este pasado que tú mencionas, que nosotros hemos normalizado el hecho de que si yo quiero salir a la calle, y hablábamos en Argentina de esto, que termina siendo un peaje más. O sea, yo sé que hay un peaje en una vía conectora, y que si me detiene un uniformado, si me detiene la persona que esté a cargo del control del tránsito, esa persona también la voy a tener que dar, por así decirlo, un peaje para poder seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. No pienso o no me detengo tal vez en el hecho de que yo tengo que tener todo mi vehículo en orden, los papeles de mi vehículo en orden, mis documentos que me permita realizar la conducción sin ningún inconveniente, y de esa manera llegar a mi destino sin la necesidad de estar generando o dando dádivas en las vías que al final del día me perjudican a mí mismo. ¿Por qué te comento esto? Porque al final del día nosotros terminamos como sociedad, y aquí en el Ecuador se ha visto bastante, y he visto algunos videos así también de Latinoamérica, que la ciudadanía se molesta del hecho de que llegué donde un uniformado me pidió dinero, le di dinero y me dejó ir. Pero ya yéndonos más al fondo, termina siendo de que yo como ciudadano le solicité a esta persona que por favor me acepte una cantidad de dinero para que me deje seguir. Entonces, el problema es tanto la persona que está de control que acepta, como yo como ciudadano que estoy dispuesto a dar. Entonces, una vez detectado este problema, detectado esto que no se debería dar, ¿cuál sería el siguiente paso, mi estimado Carlos, para Bueno, mira, tú dar esto? tocaste un tema que yo siempre lo hablo en mis conferencias. Es porque nosotros tenemos necesidad de hacer unos cambios culturales en Latinoamérica. Es una necesidad, es imperiosa necesidad de cambiar. Decía Albert Einstein, loco es quien hace lo mismo y pretende que los resultados sean igual. Y eso se lo hemos dicho no solo al Estado, se lo hemos dicho a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a todo el mundo. Es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo, las mismas campañas, los mismos acomodos de siempre y esperar que la accidentalidad reduzca. No. Y el proceso de la corrupción en la seguridad vial, la punta del iceberg podrían ser los agentes de tránsito, pero esa es apenas la punta, porque la corrupción en la seguridad vial no está en el agente que te recibe las 50,000 razones para dejarte ir, o los 10 o 20 dólares para hacerte el favor. Y tú le rogaste que, por favor, te colabore. Colabore, pues, ¿qué ha de hacer? Entonces, esta cantidad de situaciones que tú las nombras, ¿no? Ya desde el momento en que fuimos educados y conformados por una serie de personas que eran reos convictos, que nos enseñaron un mal español, nos dejaron una cantidad de taras mentales que tenemos que superar. Una cantidad de malos hábitos y costumbres y cultura mental
que nos hace daño. Hace poco decían, mire, el secretario de salud del municipio de tal, embriagado, peleando con los agentes de tránsito. ¿Usted no sabe quién soy yo? Eso viene de allá, de cuando se generó el proceso de cultura, conquista y colonización de nuestra Latinoamérica. Yo español, usted indio, Jorge. Yo valgo más que usted, yo soy español. Yo valgo más que usted. Usted no sabe quién soy yo. Y aquí, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, usted no sabe quién soy yo. Yo valgo más que usted. Entonces, esas son taras mentales que tenemos a raíz de todo el proceso de cultura latinoamericana dentro de su historia, ¿no? No sé, y creo que sí, porque en una conferencia que yo dicté en Ambato, la directora de tráfico, no sé, no recuerdo si era de Quito, se asombraba 17,000 licencias de nivel profesional falsas. Y acá 17 centros de enseñanza educativa de automovilismo o conducción sancionados y restringida su licencia de funcionamiento por entregar licencias de conducción falsas. Entonces, otra tara mental que tenemos que vencer. Yo soy muy avispa, yo soy muy inteligente, yo hago trampa, vea, yo me muevo facilito, yo le consigo el certificado, yo le consigo la carrera, ahí hasta en YouTube. Te dice cómo elaborar un certificado laboral. Y para nosotros eso es normal, normal. Yo conversaba con un amigo de Noruega, me decía, es que cómo es posible que ustedes paguen por no estudiar. O sea, pagan para que les den el título, pero no estudian. O pagan para que les den la licencia, pero no hacen el curso. Sucede en Colombia, sucede en Ecuador, sucede en Perú, sucede en Bolivia. Entonces son problemas culturales, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Nos hemos acostumbrado los latinoamericanos a que apenas somos estudiosos de la norma, pero para burlarla. No para el acatamiento de la norma, sino para buscarle el palito a ver por dónde le saco el 15 o por dónde le hago el quite a la norma. Entonces tenemos que cambiar eso de echa la ley, echa la trampa. Entonces le decían a un niño, decía, ¿sabe, mijito, usted qué pasa con los niños que hacen trampa? Sí, profesora, ¿qué? Ganan. Entonces se nos hace como muy normal el hacer trampa. Y ahí es donde viene nuestro proyecto de cultura a nivel latinoamericano, Conduzco Sanamente. Es la educación en valores. Nada se puede hacer. Ninguna norma, Jorge, ninguna norma. Estábamos con María Segui de España en un congreso en Bogotá. Ella proponía palo o zanahoria. Es decir, o se estimula o se sanciona. Pero nada podrá combatir la corrupción si el factor que la compone y la mueve no toma conciencia de que eso no está bien, que no es correcto. En algunas ocasiones yo dictaba una charla para agentes de tránsito de un sindicato a nivel nacional. Me decían, es que lo normal es recibir la plata, es recibir la dádiva. Eso es lo normal. Eso es lo correcto, eso es lo que está bien, lo correcto. ¿Sí? Y a uno lo tildan porque le dicen que es picado, que, no, pues que se las da de zanahoria, de honesto, si todos los demás reciben. Entonces estamos
normalizando lo que no es correcto. Y eso necesita obviamente un cambio cultural que nos permita mejorar las condiciones actuales, ¿sí? Si usted se encuentra un celular en otras culturas, lo más honorable es que usted lo vuelva a su dueño. Vea, este celular lo ubiqué, aquí está su nombre, su etiqueta, busqué por WhatsApp, busqué sus contactos, llamé, aquí estaba registrada su esposa, la llamé, mire, se lo vuelvo. ¿Qué gano yo? Nada. No estoy esperando que me den una recompensa. La recompensa ya lo tuve. Hacer lo correcto. Y eso sabe más delicioso. Hacer lo correcto sabe más delicioso. Y no te genera problemas de ninguna índole. Yo les decía a los agentes de tránsito, hagan lo correcto. Que eso sabe delicioso. Pararse en la norma, acatar la norma y hacerlo la forma de manera correcta, eso les da unas compensas muy grandes. No se arriesguen. Señora agente de tránsito, edúquense en la parte ética, porque sea visionario, no coma hoy y hambre mañana. Usted puede ser víctima o puede ser de un montaje, lo pueden grabar hoy a los medios, y no lo haga solo porque los demás lo hacen o así, o porque, no, pues la gente que no muerde es porque es bobo. No, al contrario, los conceptos de ética y valor son necesariamente los principios de formación. Y esa formación, Jorge, no está en la universidad, no está en la academia, no está se inicia en el hogar y se consolida o se fomenta o se nutre en la escuela, pero nace en el hogar. Cuando tú le dices a tu hijo, ojo, cuidado, me miente, ¿verdad? Mentir es malo. Y llega el cobrador y le dice, dígale que no estoy. Entonces le estamos dando una doble moral. O sea, le digo, no mienta, no robe, no haga esto, no haga lo otro. Pero yo le estoy dando el ejemplo que debo hacer, que yo lo hago. Entonces, esas taras mentales debemos de irlas superando. Necesariamente. Ahora, esto está ligado mucho, pues obviamente, a los sistemas de educación y sistema político de cada nación. Eso es muy difícil. Pero cada vez que nosotros hacemos este tipo de programas, Jorge, Iván allá en Argentina y los demás que has mencionado que han pasado por tu programa, pues estamos generando un poquito de conciencia, un poquito de esa situación que nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. No bastará con colocar miles de cámaras. Yo en el grupo de fundación les decía, ¿qué estrategia se les ocurre? Pues que los agentes de tránsito lleven su webcam, su cámara personal, para que evitar que se dé la mordida, que se dé el soborno. Todos esos controles nos hemos hecho expertos en burlarlos. Si no cambiamos la cultura de que echa la ley, echa la trampa, o de que yo soy el más vivo porque hago trampa, porque me burlo de la ley y conozco la ley, la conozco y sé cómo sacarle el quite, ¿sí? En Colombia dicen, le eliminamos sus fotomultas sin proceso ni nada. ¿Por qué mejor no generamos una cultura de lo correcto, de la documentación completa, de los requisitos que debes llevar en tu vehículo, no porque esperas evitar que el señor de allá de la esquina que está en el retén te coloque una infracción, sino más bien porque te van a salvar la vida y que estén completos? Y créame,
Créanme, no sé por qué será, pero es así. Usted lleve su documentación en regla y en ningún retén lo van a parar. Cuando todo se tiene en regla es cuando menos de... Pero le Exactamente. falta algún documento y téngalo por seguro que en el primer retén lo detienen. Entonces acostumbrémonos a llevar todo al día. Y así yo no tengo que estar pagando en cada retén. O sea, esa es una cultura que nosotros debemos trabajar. La cultura del acatamiento y el cumplimiento. No, la cultura, no, es que yo no llevo, por decir algo, el gato, pero pues si me sale el gato de emergencia, pero si me sale, me voy por el camino verde. ¿Bien? Plata es lo que hay y se le pasa, se le tira ahí para la fritada a la gente y ya. Entonces, y eso es normal. Eso es necesariamente lo que necesitamos generar un cambio cultural. Más que normas, porque mira, yo te comento, Jorge, cuando yo fui director, secretario de tránsito, dicen acá, o director de tránsito en mi municipio, salió la ley 1696 sobre alcoholemia y se modificó la anterior y se incrementaron las sanciones. Se crearon los 4 grados, 0, 1, 2, 3, con su reincidencia, y creció la sanción. ¿Qué pasó? La gente no dejó de consumir y conducir. ¿Qué creció? La mordida de los agentes, siendo honesto. ¿Sabes? Llegaban los viernes y doctor Carlos, déjeme a mí, no, póngame a mí en el retén, en esta noche, el viernes, eso mejor dicho, era la pelea por los agentes de tránsito de salir a hacer operativos. Y los lunes llegaban, doctor Carlos, orden de salida para este vehículo. ¿Por qué? Vehículo abandonado. ¿Abandonado? No, así que abandonado. Sí, vehículo abandonado. Lo encontramos, tuvimos que acarrearlo porque estaba obstaculizando la... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y hay que hablarlo así, porque si no, no lo vamos a poder corregir. ¿Qué pasaba? El viernes te detenían, te hacían alcoholemia grado 2. Entonces ya la cuota ya no eran 500, era 1.000.000. Si era grado 3, 1.500.000 la mordida. Te daban hasta el lunes. Tome, listo. Si hasta el lunes no consigue la plata, así de descarada es la corrupción. Si hasta el lunes no consigue la plata, pues me toca hacerle el comparendo por alcoholemia. Pero si consigue, entonces yo lo reporto como si que el vehículo lo hubieran abandonado. El vehículo se va a los patios, el lunes ya pasado la chuma y el guayabo, lo va y lo retira y listo, yo le devuelvo sus papeles. Le daban facilidad de pago para la mordida, es decir, le daban el fin de semana para que el lunes a primera hora les lleve la mordida. Y la mordida, como se aumentó, el grado 0 eran 200, no tiene movilización acá. El grado 1 eran 500 la mordida. ¿Por qué? Porque la multa se subió. Entonces, a mí me era más fácil pagar los 500 que ir a pagar 3 millones, 1.700.000 pesos que valía el comparendo por grado 1. O me es más fácil pagarle el 1.000.000 a la gente que ir a pagar 3 millones de pesos que me costaba el grado 2. Entonces, mira, hasta esos niveles de corrupción llegábamos, ¿no? Hemos llegado, pero porque hasta la corrupción se vuelve descarada, se vuelve cínica, ¿sí? Yo tengo muchos amigos en la Secretaría de Tránsito, muchos que me apreciaron, pero muchos también que no me quieren porque uno no es monedita de oro, porque le dimos duro a la corrupción.
Y me decían, doctor Carlos, robe o no robe, usted va a salir de ladrón. No, señor. Uno va de funcionario público no a robar, va a servir y a trabajar. Entonces, es el concepto, pero eso es el proceso de un proceso, eso es el resultado, perdón, de un proceso que formaron nuestros padres desde la casa. Cuando nos formaron con honestidad, con honradez, con enfrentar las situaciones que eran difíciles, pero a sabiendas de no hacer lo ilícito o lo que no es correcto. Más rápido cae el Mentiroso que ladrón. Ladrón, decía mi madre, que en paz descanse. Pero igual nosotros necesariamente debemos de generar un proceso cultural. Capacitación constante, lo decías tú anteriormente, procesos de endurecimiento de las sanciones, penalizar la conducción, penalizar la conducción bajo efectos de alcohol. Todas las medidas podrán ser buenas, pero si quien genera el comportamiento humano, es el ser humano, no cambia, no tiene conciencia de que lo que está haciendo no es lo correcto, que para él es lo más normal recibir la dádiva, que para él lo más correcto es sobornar a una gente o sobornar a alguien más, que para él lo más correcto, lo más común es llegar al cargo público para poder solicitar una dádiva que le corresponda con sus aspiraciones económicas. Acá en Colombia, Diego Nule, que fue uno de los empresarios en Colombia que hablaba acerca de que hubo un escándalo del cartel y el carrusel de la contratación. Yo te nombro, tú me nombras, yo te nombro, te llevo al Senado, te llevo a la Cámara, pero tú me das contratos. Es aquí en toda parte, en toda Latinoamérica. No podemos decir que, no, es que de pronto algunos países como Chile y algunos que han dado muestra de, pero ese proceso es normal. Entonces, el político que quiere llegar al cargo con poder para enriquecerse y pedir la dádiva. ¿Cómo es posible que a nivel del tránsito y el transporte el ministerio genere unos monopolios que para la expedición de las licencias de conducción los organismos de tránsito exigen que el proveedor de la impresora que va a hacer el plastificado tiene que ser uno exclusivamente en Colombia, en el país? Esos niveles de corrupción son los preocupantes, no el de la gente de tránsito que recibe los 10, 20 dólares acá. En Colombia las 50,000 razones, decimos, billetes de 50,000 pesos. Claro que ahora que ya dicen, no, pues que ya son 100,000 razones para dejarlo ir. La corrupción en la seguridad vial está en otras esferas. Las aseguradoras que manejan las agencias nacionales de seguridad vial, porque la seguridad vial se ha convertido en un negocio y en un negocio muy rentable. Entonces conocemos los factores de riesgo, conocemos los factores de accidentalidad, pero no los combatimos. Lo mismo que pasa en la salud. Combatimos simplemente con ibuprofeno. Entonces, hagamos una campaña, inteligencia vial, 450 millones para alguien que se le ocurrió salir a decir, no, inteligencia vial. No, que en un simulador de moto para motodestreza. Entonces le está enseñando a zigzaguear al motociclista. Programa de motodestreza, dice la Agencia Nacional de Seguridad. A unos concesionarios que tienen unos equipos donde lo hacen subir, venga, súbase al simulador de moto, listo, bájese, ya se dio la vueltica, listo, facture, ¿cuánto? Millonadas. ¿Qué impacto? Ninguno.
porque eso es como una feria de circo. Pasó y al rato ya no te acuerdas de lo que te dijeron. Pero esos contratos multimillonarios se quedan donde los manejan pues los grandes fuerzas económicas y políticas del país. Entonces, Y mi estimado Carlos, disculpa que te corte, pero digamos, yo como ciudadano, yo también como un ciudadano interesado y preocupado, ¿qué podría hacer para poder eliminar este tipo de corrupción? Porque a la larga, como tú mencionas, contratos de millones son millones menos en obras, millones menos en campañas reales, millones menos en salvar vidas, porque ojo que las campañas de seguridad vial tienen como objetivo primordial el salvar vidas, porque al final yo necesito como ciudadanía también saber qué es lo que puedo hacer, porque si no puedo hacer nada, pues simple y sencillamente como que me terminas llevando la marea. apague y ¿Para dónde voy? vámonos. Ajá, ¿para dónde voy? O sea, no pasa nada. Pero como ciudadanía, ¿qué podría hacer? Bueno, la mejor forma es educar desde el ejemplo, ¿no? Educar desde el ejemplo para todos. Porque tú educas como padre, como miembro de la sociedad. Entonces, es importante que tú también tengas en cuenta que tú eres el centro de la sociedad o, digamos, parte, no digamos como la parte central, pero si eres un miembro de ese tejido social y tu comportamiento puede cambiar por reflejo hacia los demás y, por ejemplo, hacia los demás. Pero también es importante que tengas en cuenta que eres tú quien ha generado esos procesos de corrupción. Que eres tú a través de tu comportamiento que generas. Decimos, esos políticos, no. Pero llegan las elecciones, la teja, el tamal, el cemento, esto, el otro. Municipios que cobran por, personas que cobran por dar. Entonces, tú eres parte de ese poder soberano, pero si tú lo regalas, tú lo fereas, tú no te interesa, tú no participas, ser miembro de la sociedad y ser miembro activo. Y lo otro, empezar a ser lo suficientemente culto, correcto y honesto para tener la capacidad de denunciar. Porque si yo tengo, como dice, el que tiene rabo de paja, que no se apegue a la candela, ¿sí? Entonces, yo soy correcto, yo soy honesto y yo denuncio situaciones que vea de manera irregular. Pero es muy difícil. ¿Pero se puede hacer? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Entonces, se puede formar parte, se puede tomar parte, ¿no? De ese proceso, eh, haciendo esas participaciones. Y lo otro, denunciando. Y lo otro, buscando que las cosas se generen y se genere un cambio. Nosotros hemos planteado a nivel latinoamericano un cambio cultural y nos han tildado de que estamos locos, pero igual hemos sido aceptados, escuchados y con muy buena aceptación en varios países. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta de que no podemos hacer o seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo. La sociedad necesariamente está llamada a tomar parte dentro de su comportamiento y de los destinos de su comunidad y su región. Si para mí yo soy apático ante todo lo que sucede dentro de mi región, dentro de mi país, dentro de mi provincia, dentro de mi cantón, acá en Colombia, municipio, departamento, nación, pues lo que estoy haciendo es dándole la espalda a que otros corruptos terminen apropiándose de lo que yo estoy produciendo. Es importante tener parte y tomar parte activa dentro de las decisiones de tu comunidad, tu sociedad y tu región. Exactamente, mi estimado, tenemos que ser responsables sobre todo del hecho de no sentirnos ajenos a una sociedad en la cual nos desarrollamos.
Nosotros nos estamos desarrollando exactamente en la sociedad en la que nosotros permitimos e inclusive abonamos a que sea así. Si nosotros creemos, consideramos que vivimos en una sociedad corrupta, al momento de callar, al momento de omitir, al momento de no denunciar, estamos siendo parte de esta corrupción porque permitimos que esta misma siga desarrollándose en las ciudades. Al momento en el que yo tengo presente o lo primero que veo es antes de salir es si tengo sueltos para poder dar una dádiva para evitar una sanción, estoy siendo parte de esta corrupción. Y aparte que el tránsito también tiene una connotación bastante especial que se enseña en su mayoría por herencia. El padre, la madre enseña cómo movilizarse a sus hijos a través del ejemplo, cómo sus hijos le ven que se conducen a vía, cómo ven cómo trata a los otros usuarios viales, cómo ve que ellos también responden ante estímulos de estrés, si es que responde de una manera agresiva o si responde de una manera asertiva. Todos estos ejemplos ellos lo ven a través de nuestros ojos y van aprendiendo y nuestros errores serán los errores de ellos cuando tengan la edad para conducir. Entonces, la sociedad en la que nos desarrollamos es exactamente eso, la sociedad que nosotros hemos desarrollado, que nosotros hemos abonado a través de nuestras conductas, a través de copiar o ser parte también de ciertos hábitos al momento de movilizarnos y eso conlleva a que exista un desorden y ese desorden conlleva a que exista un riesgo al momento de movilizarnos y este riesgo se puede ver desatado en siniestros de tránsito y obviamente puede conllevar a pérdidas de la vida de las personas. Es por eso que desde el hecho de la corrupción podemos evitar ser parte, no solo ser parte de la corrupción, sino también evitar ser parte de este desorden vial que puede conllevar a un siniestro de tránsito. De esta manera, mi estimado Carlos, me gustaría que nos des un consejo corto para evitar ser víctima de la corrupción y también evitar ser parte de esta corrupción. Él decía hace un momento que uno de los que fue acá en Colombia, tildado como una de las personas más corruptas, Diego Nulli, del cartel de contratación y el carrusel de la contratación. Decía, yo no soy corrupto, yo soy un negociante. La corrupción es inherente a la naturaleza del ser humano. Es una frase que yo me he puesto a analizarla y es muy cierta. Es inherente, la corrupción está ahí al lado tuyo. Eres tú, Jorge Vascón Vega, quien la toma de la mano a la corrupción o la mantiene a su distancia. Eres tú quien camina de lado con la corrupción, pero no se unta. Eres tú, la persona, el político, los que nos admiran, los que nos están mirando, quien dice, no, yo esos torcidos, no. Entonces, la corrupción va a estar siempre ahí. Es inherente a la naturaleza del ser humano. Pero es el ser humano el que la toma de la mano o la mantiene al margen. Entonces, de esa manera, es que nosotros debemos de tener en cuenta que somos nosotros quienes podemos generar esas estrategias para combatir esa corrupción, teniendo en cuenta que igual de corrupto es el que da como el que recibe. Igual de corrupto. Dicen, esos agentes, esos ladrones. Pero usted también, como dice Jorge, le ha suplicado y le ha dicho, de favor, colabóreme, recíbame, no me haga ese daño, colabóreme. Y eso es normal para nosotros. Entonces, no podemos seguir en esa situación. ¿Sí? Y lo otro, cultura de la legalidad, cumpla con sus requisitos, cumpla con su documentación. Nadie lo va
lo va a parar en un retén en la vía. Más aún porque hoy en Colombia ya están sistematizados los puestos de control y ya a 500 metros ya saben si usted viene con SOA, con técnico-mecánica, con revisión técnico-mecánica o con licencia de conducción o con licencia de tránsito. Su placa a los 500 metros ya ha sido identificada. Entonces, cumpla con lo legal y evítese estar rogándole al Señor que le reciba la dádiva. Entonces, para despedirnos, agradecerte a ti, Jorge, pues, por ese espacio. Acá te esperamos, Jorge, para llevarte a conocer, no sé, yo creo que ya tú debes conocer el santuario de Nuestra Señora de las Lagas, una de las mejores 7 catedrales del mundo, y santuario de Nuestra Señora de la Virgen Las Lagas, para, con mucho amor, mucho aprecio, que tú puedas conocer, visitar a Nuestra Virgen Lagueña, tenerte por acá en Colombia, y a todos los amigos de Ecuador, pues agradecerles. Esperamos que esto no haya sido demasiado crudo, sino que más bien aterricemos en la realidad y reflexionemos sobre esas realidades que están pasando no solo en Colombia, No puede ser posible que la alimentación escolar esté en unos monopolios gigantescos que solo un proveedor es el que puede atender una provincia o un departamento. Imposible, pero ¿por qué? Son resultados de la corrupción. Entonces, ¿necesitamos cambiar? Sí. Porque si no, que no nos duela que nos digan corruptos. Porque nosotros somos cierto parte de esa corrupción. Exactamente, mi estimado Carlos, te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto tenerte y compartir, como tienes esa maravillosa manera de compartir nuestros conocimientos. Y en realidad, este tema yo creo que es necesario toparlo tal como es, tal como viene, porque intentar maquillar, intentar suavizar, intentar decir nada pasa, es lo que permite a que esta red de corrupción siga alimentándose, siga dándose y obviamente con eso la sociedad se sigue perdiendo. Entonces, te agradezco muchísimo. Amigos, amigas, solo por recordarles, lo que buscamos con esto es que ustedes sepan qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que realizar al momento de movilizarme para evitar siniestros de tránsito, para salvaguardar la integridad de las personas, no solo de las personas que van conmigo en el vehículo, sino también de las personas que se movilizan en las vías. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahorita con las leyes que tenemos, con las autoridades de control que tenemos, para evitar también ser parte de esta corrupción? Y de esta manera nosotros también poder eliminar esta sombra que existe o que cubre a toda Latinoamérica, pero que toda Latinoamérica también a su vez está dispuesta o está deseosa de eliminar. El primer paso, el paso fundamental, siempre va a depender de nosotros. Que nosotros decidamos y tomamos la conciencia de que podemos eliminar, podemos borrar este monstruo de la corrupción, por lo menos de nuestras vidas. Y de ahí en adelante partir en una manera de movilizarnos adecuadas. Porque si yo tengo todos los documentos al día, y yo tengo todo mi vehículo en perfecto estado, y pese a eso me quieren sancionar, yo tengo toda la libertad de coger, denunciar y de esa manera también evitar que los corruptos sigan aprovechándose de las demás personas. Amigos, amigas, para nosotros siempre es un gusto estar conectado con ustedes. Para nosotros siempre es un gusto llevar estos mensajes. Estamos también ya migrando algunos de estos videos que se están reproduciendo en Facebook a YouTube, ya que Facebook nos está borrando aleatoriamente y arbitrariamente los mensajes. Entonces también estamos buscando ampliarnos a otras plataformas para poder seguir con este mensaje de seguridad vial, de unión entre hermanos
no solo latinoamericanos, sino también del mundo. Entonces, agradeciéndote una vez más, mi estimado Carlos, el haber participado en este programa. Amigos, amigas, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Desde Ipiales, Nariño, Colombia, Cuy, sabor.